Hola a todos, bienvenidos a la profe Nicole. Espero que se encuentren supremamente bien. Hoy tenemos una invitada supremamente especial. Hola Moni, ¿cómo estás? Hola, profe Nicole, ¿cómo has estado? Bien, gracias a Dios. ¿Y tú? Bien, también, gracias a Dios. Feliz de acompañarte hoy y aprender mutuamente. Sí, yo sé que vamos a aprender todos, la profe Nicole y la comunidad. Bueno, Moni es administradora de empresas con una especialidad en marketing digital y finanzas personales. Nos gustaría saber más como de tu perfil, Moni. Claro que sí, profe, pues bueno, digamos que esa es mi profesión de base, pero desde hace más de 10 años me ha gustado mucho el tema de voluntariado y trabajo con las comunidades. Bueno, realmente desde mi niñez, pero hace 10 años lo hago con jóvenes. Y esto me ha conectado mucho como con ese propósito de vida o con ese trascender de ir más allá de estos conocimientos técnicos, sino cómo podemos compartir el conocimiento y ha sido muy bonito porque me ha ayudado o me ha retado a aprender un poco más acerca del comportamiento humano y en especial de los jóvenes y viene un poquito también como con esa primera infancia. Ah, Bueno. bueno, Moni, estupendo tu presentación. Bueno. Yo hace mucho tiempo quería hablar y mencionar un tema acá muy importante para todos en general, para la familia, para los jóvenes, para los adultos mayores, y como para darles una intro, un pequeño intro de lo que vamos a estar hablando con Moni, vamos a estar hablando sobre salud mental. Entonces, para comenzar, queremos saber para Moni qué es la salud mental. Gracias, profe. Bueno, yo quisiera como, para sacar mi propia conclusión, darles un breve concepto que nos lo da también la Organización Mundial de la Salud. Y ellos dicen que la salud mental es el estado de bienestar en el cual cada individuo desarrolla su potencial y puede afrontar tensiones de la vida. Puede trabajar de forma productiva y fructífera y puede aportar algo a la comunidad. Esa es una definición de allí de la Organización Mundial de la Salud y cuando yo la apropio a nivel personal, realmente es poder tener ese equilibrio en cada una de las áreas de nuestra vida porque nosotros muchas veces, y hoy de hecho lo hablaba con alguien cercano, se cree que el éxito es la persona que tiene una alta posición en una empresa, eh, como decimos aquí coloquialmente, tiene casa, carro y beca, pero quizá internamente es una persona frustrada, quizá internamente es una persona que le cuesta comunicarse con otros, que le cuesta expresar sus sentimientos. Entonces, finalmente, saber que tenemos una buena salud mental es que podemos expresar lo que sentimos, lo que pensamos, digamos, de una manera transparente y poder afrontar incluso aquello que nos ha generado dolor, frustración, lo sabes más tú de pronto con los niños, algún trauma de la niñez. Creo que ya en esta etapa de adultos es aprender a ser responsables de aquellas situaciones y cómo empiezo yo a buscar, ya sea desde una ayuda profesional y demás, a ir mejorando. Entonces, finalmente, para mí la salud mental es cómo hallo el equilibrio frente a todas aquellas situaciones externas, pero que también yo pueda aprender a controlar aquellos sentimientos, sensaciones y emociones con el único fin de poder aprenderme a tratar bien, pero también entender y trascender en las emociones de los otros, tener como esa empatía con los demás. Así es, Moni. Llamaste o mencionaste algo que me llamó mucho la atención, que dices que hoy en día la gente cree que estar bien es tener carro, casa y beca. Yo creo que en el tema de salud mental, hoy en día podemos decir que hay mucha gente que habla del tema, pero son con propósitos de lucrarse, vamos a decirlo así. No con el sol de pronto de ayudar realmente a las Total. personas, porque lo que tú decías bien, Moni, cuando se habla o mencionamos un tema de salud mental, siempre está el tener la empatía por el tema en Exacto. general. Y yo creo que también lo que tú mencionabas, por los afanes de la vida, se nos olvida darnos amor propio, cuidar nuestra salud mental. Y en relación a esto, Moni, ¿cómo crees que nosotros podemos saber si tenemos buena salud mental? Ok. Y cuando empezamos a hablar de esas sensaciones o emociones que son naturales, ¿sí? Y creo que lo he hablado incluso también, poco a poco me ha gustado empezar a hablar en mi cuenta de Instagram, pero si hacemos referencia, o los invito a que nos veamos intensamente, porque allí es una manera muy gráfica de entender las emociones. Y es entender que
estas emociones no son ni buenas ni malas, o sea, existen y nos han sido dadas y nos ayudan como a identificar como ese equilibrio, ¿sí? Porque quizá el miedo en su buen funcionamiento es un factor de supervivencia, ¿no? Entonces, todo esto es empezar a entender cada emoción, si por lo menos mi temperamento se me está subiendo, hasta qué punto yo debo mitigar, controlar, o sea, hallar ese equilibrio para no ir a afectar al otro. Entonces, ¿cómo me doy cuenta que si tengo una buena salud mental? Es aprender a equilibrar cada una de esas emociones y entender que esas emociones las puedo identificar, pero no me estoy afectando, porque muchas veces cuando yo no expreso un punto de vista de una manera asertiva, entonces me voy llenando como de rencor, de resentimiento y eso me va afectando mi vida. Pero cuando tampoco entiendo al otro, porque muchas veces tendemos a creer o querer que los otros piensen de la misma manera que yo, pues finalmente somos mundos diferentes, tenemos pensamientos diferentes, pero sí existe algo que es como esa tolerancia con respeto, aprender a respetar al otro y aprender a respetar mis pensamientos. Cuando yo logro entender que lo que el otro piensa o siente no me está afectando mi vida y lo que yo estoy pensando y sintiendo lo puedo identificar, moderar, equilibrar, que no me afecte, creo que allí empezamos a tener una buena salud mental. Y una de las maneras, evidentemente tenemos ayudas profesionales que son importantes, pero lo hablaba también con una médico y ella me decía que científicamente es evidenciado que cuando una persona tiene identificado como esa idea de un ser superior o tiene una afinidad con una religión, ¿sí? Eso es un factor protector para su salud mental, porque ya tiene como un propósito más allá de vida. Entonces, en lo personal, ha sido un factor protector muy importante, porque en su momento también podríamos hablar de muchas más situaciones o facetas de mi vida, pero creo que eso es lo que a hoy me sostiene, pues adherido a muchos más conceptos y querer uno siempre estar mejorando su versión. Pero yo creo también que, Moni, no sé si estés de acuerdo que tener una buena salud mental es complejo, porque de pequeñitos no nos enseñaron. Hoy en día escuchamos mucho la educación emocional, ¿cierto? Exacto. Y creo que a nosotros, incluyéndome, obviamente no es culpa de los padres, voy a aclarar, no es culpa de los padres ni del entorno, pero digamos que en la sociedad no estamos preparados para brindar una educación emocional. Hoy en día es que se está comenzando a hablar del tema Sí, y hoy en día es que se le está dando como ese valor a la salud sí. mental. Y es una oportunidad, sí, es una oportunidad y una responsabilidad que tenemos ya los futuros padres, o los padres, en mi caso, tía, tía responsable. Entonces empieza uno a entender que generalmente los padres siempre quisieron lo mejor para uno, o sea, con los recursos o conocimientos que tenían, quisieron lo mejor y quizá por el desconocimiento hacían cosas que de pronto no eran tan buenas para uno. Por ejemplo, si a uno como niño se esforzó en hacer su trabajo, pero se me olvidó, no lo llevé al colegio y mi mamá de pronto de buena gente dice, no, es que todo lo que hizo voy a llevárselo, pues allí me está quizá no me está aportando a un valor que es la responsabilidad, pero tampoco me está ayudando a la tolerancia a la frustración, porque yo debo entender que si no cumplí con esa responsabilidad, debo aceptar que no voy a sacar una buena nota y debo aceptar que no siempre voy a ganar. Y son pequeñas facetas en la vida que quizá nuestros papás de pronto no lo dimensionaban de esa manera, pero hoy es cuando vemos jóvenes que a muy temprana edad ya le perdieron el sentido de la vida porque quizá todo lo están teniendo, porque quizá no hay maneras donde ellos puedan identificar su propio propósito, porque ni siquiera todo el tema digital, o sea, hay veces nos envuelve y nos impide ver, pero sí es importante empezar a identificar de esos patrones de crianza, si hay algo que a mí me está afectando, cómo lo puedo superar. Y creo que aquí hay uno de las maneras también de equilibrar o de estabilizar ese tema de salud mental. Y creo que es muy transversal en todos nosotros los seres humanos y es perdonar. Y empezar a perdonarnos, ¿no? Porque muchas veces nos echamos muchas culpas, muchas cargas, pero bueno, ya, lo que importa es hoy, como se dice, y ese perdón es empezar a decir, bueno, cómo yo también acepto lo que pasó en mi niñez
por muy difícil que haya sido, ¿sí? Porque sé que todos los seres humanos hemos tenido nuestras historias y quizá unos más complejos que otros, pero a hoy empezamos a interactuar con otras personas y si yo no logro superar esas facetas quizá dolorosas de mi vida, si ya no las recuerdo, porque es importante entender que nuestro pasado va a ser nuestro pasado, pero que yo debo buscar de qué manera ese pasado se convierte en una oportunidad de mejora para mí, para yo poder ser una buena persona, una buena hija, una buena madre, buena vecina, bueno, compañero de trabajo, porque todo eso va incidiendo en todas las nuevas facetas de mi vida. Moni, tocaste un tema que de pronto muchas personas que nos van a ver o escuchar dirán, en cuanto a la crianza respetuosa, que tú hablabas de, como mencionábamos antes, sí es importante enseñarle a los niños a controlar sus emociones, la educación emocional, pero ya nos estamos, o he visto en el aula, que hay papitos que ya se están yendo al otro extremo. Al extremo. Entonces, lo que tú dices es verdad, se ve que hoy en día, por esa dopamina, primero por las redes sociales, por el tipo de crianza, los niños están siempre recibiendo, 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 y nunca les estamos enseñando a dar. Y lo que tú dices es verdad, ahí es cuando vemos que los niños están o están Sobresaturados. sobresaturados y mantienen frustrados. Pero Exacto. esa frustración no, ¿cómo lo podemos decir? Esa frustración es, pienso yo, ¿no? Que es como mala en el sentido es porque el niño quiere que todo se lo den ya y no le enseñan que Exacto. todo tiene un tiempo, que todo tiene un Todo es un momento. proceso. Y algo que me encantó, lo que tú dijiste en cuanto al ejemplo de la escuela, cuando a uno se le olvida la tarea, es si uno no hace las cosas, siempre va a tener unas consecuencias. Una consecuencia, Exacto. exacto. Y yo Y creo, dime, sí, dime. sí, sí, así, o sea, es asumir desde muy niños la responsabilidad de los actos, los buenos y los no tan buenos. Siempre, cada acción va a tener una Eh, reacción. exacto. Y también lo mismo gustaría en cuanto a las emociones. Exacto, y lo que pasa es que es aprender a validarlas. Y creo que también hay un tema machista, ¿no? Donde el niño no llora y somos machitos y tampoco. Todo es como es ese equilibrio. Yo en lo personal tengo un sobrino de 2 añitos y es empezar también a entender que es un ser humano que tiene sus emociones, que quizá no se expresa verbalmente todavía mucho, entonces su única manera de expresar su emoción es en nuestros términos demostrando que está airado, ya está ofuscado y no quiere nada más. Entonces es simplemente aprender a estar al nivel de él, hacerle entender qué emoción está sintiendo y decirle cómo vamos a mejorar, o sea, realmente qué es lo que necesitas, qué es lo que te hace falta, qué careces, ¿no? Tienes sed, tiene hambre, tiene frío, ¿sí? Es empezar a entender también que las emociones son básicas desde bebé hasta ya adultos, pero que hay que saberlas, enseñárselas como a identificar y a expresar, porque no puedo permitir que el niño simplemente me manipule con cada emoción que está sintiendo. Sí, también. Y también que los papás no ven como por sentado que si el niño hace poco subí un video a la profe Nicole de por qué los niños muerden, dicen malas palabras y hacen Eh, pataletas. Entonces, lo que tú decías, como ellos no tienen todavía de pronto la capacidad de expresarse por medio de las palabras, pues usan el llanto o la típica pataleta para Exacto, decir que algo les incomoda. Entonces yo creo que ahí sí. es donde nosotros tenemos que buscar como estas herramientas para enseñarles a gestionar esas emociones, pero más que gestionar es como reconocer, ¿no? Sí, reconocerlas, pero entonces también depende de uno, ¿no? De uno como papá, de uno como cuidador, porque en ocasiones también los papás o nosotros, los cuidadores, estamos tan metidos en nuestro mundo que los niños también identifican que si tú estás en un celular, así estés al lado de él, él sabe que no le estás prestando atención y de alguna manera va a buscar tu atención, llegando de pronto a ese tipo de pataleta. Entonces también creo que los niños empiezan a retarnos para educarnos y que si yo quiero educar a un buen ser humano también tengo que aprender a moderarme, a controlar mis tiempos, a saber que si estoy en un tiempo de descanso con mi niño, con mi bebé, es un tiempo presente con él 100%. Y eso también empieza a retarnos a nosotros como adultos. Sí, es como cambiar esa mentalidad. En relación a las emociones y al control de las emociones, ¿tú crees que si nosotros le enseñamos a los niños y niñas desde pequeños a lo que estamos hablando en todo el video,
de controlar sus emociones cuando adultos van a poder controlar, van a poder expresar sus emociones. Equilibrar. Sí, claro, porque es que es empezar a identificar de esas emociones cuáles realmente están afectando mi conducta y cuáles quizá también van a afectar mi relación con los demás. Entonces, cuando yo logro tener un equilibrio, si yo sé que hay algo que a mí de pronto me altera, como lo decimos, de pronto me saca de casilla, o sea, me eleva, eh, mejor dicho, la ira llega a la máxima expresión, pues yo tengo que empezar a identificar qué causa esa ira en mi vida. Y si hay cosas que yo puedo prever, entonces si por ejemplo a mí me altera mucho, ya como adulto, ¿sí? Me altera mucho estar en un trancón, entonces yo tendré que identificar cómo voy más bien a la causa y a lo mejor me va a tocar madrugar más, a lo mejor, bueno, tendré que buscar estrategias para que esa situación, esa consecuencia no vaya en contra de mi estado emocional, ¿sí? Y hay muchas cosas que sí podemos empezar a prever. Si yo sé, por ejemplo, como hija, que a mi madre le altera que yo no corra la silla del comedor cuando yo me pare de la mesa, algo tan simple como eso, y eso empieza a mirarse también la tolerancia, pues simplemente lo hago, ya, para que eso no genere esas fricciones, porque un detalle más otro detalle más otro detalle en la convivencia, pues genera ya todo lo que es un mal ambiente. Entonces uno también tiene que empezar a prever qué valores empiezo a aplicar en mi convivencia diaria, que eso ayude a mitigar como todos esos riesgos de estar en controversia, de estar en... Porque finalmente la emoción es un acuerdo no gestionado. Entonces, a mí me altera que mi niño no me recoja los zapatos cada que yo le digo recójalos. Entonces, ¿cómo soy ejemplo para mi hijo? Y cómo con amor, con respeto, voy empezándole a enseñar pequeñas pautas de hábitos sanos para mi convivencia diaria. Por ejemplo, tú que tienes experiencia con los jóvenes, en relación a los jóvenes, quiero hacerte una pregunta muy puntual porque hoy en día vemos que hay mucho joven que sufre de bullying y bueno, muchas cosas que se ven lamentablemente. Pero yo creo que, pues gracias a Dios se ha, entre comillas, como obtenido ese equilibrio en la educación emocional, el darle voz al niño, sus valores, igual a los adolescentes. Pero también he visto, Moni, que hay niños y también adolescentes que cuando expresan, y también adultos, porque cualquiera Sí, también le puede pasar, cuando expresan, me siento triste porque me trataste, porque me dijiste así. La otra persona que está escuchando simplemente no le importa el cómo se sintió esa persona, sino sencillamente tiende a hacerle bullying o a sencillamente ignorarlo. ¿Cómo sí, y crees que entonces, ahí? Dime. claro, eso ya es un tema que se, mejor dicho, hay que empezar a todas las áreas involucradas porque el joven que expresó su emoción, importantísimo. Aquel que no lo recibió, uno diría, uy, qué insensible, pero es que tampoco entendemos el mundo de ese joven que está haciendo bullying. Porque me lo decía a mí una joven, a mí toda la vida me hizo bullying una chica, pero es que esa chica en la casa le tenía pavor a la mamá. La mamá todo el tiempo fue una mujer autoritaria y finalmente se desencadenó una situación donde tuvo que ir el padre de familia de esta joven a hablar con la mamá de esa joven y a esa joven ya toda esa rudeza que demostraba en el colegio se le debilitó porque finalmente su factor desencadenante era su madre. Entonces, ¿por qué digo que empiezan a haber otros factores que se involucran? Los padres de familia, quizá esos docentes, esos tutores o el trabajador social, bueno, el psicólogo que tengamos en el colegio, todos ellos tienen que empezar a hacer como ese tejido, bueno, no sé, ese factor protector para empezar a entender el mundo del uno y del otro. Entonces ahí también es muy importante los padres de familia, ¿sí? Y empezar ese diálogo. En lo personal también soy cercana a un adolescente y nos ha servido mucho eso. ¿Cómo estás? Y me dice a veces, estoy molesta. Muy bien, ¿por qué estás molesta? Y empieza ya como, o estoy triste, hoy llegué triste, no me gustó. Entonces es empezar el diálogo y entender y llegar a la causa. Y cuando ya el joven empieza y habla y habla y habla, ya llega como a un momento donde... Pero si el joven llega a la casa y nadie lo escucha, pues va a llegar con muchas más frustraciones al otro día al colegio, con muchos más vacíos. Entonces, ahí es cuando
nosotros como cuidadores, padres de familia, o sea, tíos, me incluyo, debemos estar allí también muy pendientes de ese joven, porque ese joven es muy vulnerable a cualquier cambio, pero si uno de adulto un poco le empieza a decir, a dar herramientas de cómo autocontrolarse y cómo ser más empático con el otro, el joven lo entiende y lo puede de pronto ir superando mejor. O sea que todo está como, yo siempre lo he dicho acá en la profe Nicole, el ejemplo. Exacto. El ejemplo con amor, porque en Sí, ocasiones vemos como, pero usted ¿por qué se entristece por eso? Si hoy en día, si yo a su edad hacía esto y lo otro, es que somos generaciones diferentes y pues hay que entender que hay diferentes etapas. Quizás, sí, nuestros abuelos, nuestros papás resolvieron su vida de una manera asombrosa. Tenían otros recursos, pero lo hacían. A hoy pues estamos en otra generación con otros factores. La era digital, yo creo que lo hablaba hoy con un adolescente, ha disparado los niveles de inseguridad, de amor propio. Estábamos hablando, de hecho estaba haciendo una tarea y me decía de los estereotipos, ¿no? De la belleza y cómo ha desconfigurado, aunque eso viene de muchos años, pero la era digital ha hecho de que si no sigo una línea de belleza, pues finalmente no soy lindo o linda. Y creo que eso también incide mucho hoy en día a que el joven como que no logre estabilizarse en sus emociones. eso es verdad. El día escuchaba a una persona que decía que la generación de hoy en día era la generación de cristal. Entonces la persona que le respondía el chico a la señora, porque era una señora, ¿qué generación de cristal? ¿Por qué? Porque querían hablar cómo se sentían, querían decir, no estoy de acuerdo con esto, sí estoy de acuerdo con esto. Entonces, digamos que en relación a ese tipo de crianzas y en este concreto, la educación emocional, todavía existen muchas brechas que tanto en la familia como en la Claro. sociedad se debe trabajar. Exacto, como lo decías, entonces todo parte desde el ejemplo, aprender a tratar como con amor al otro, ¿sí? Si quizá ya mi hijo, mi sobrino, o sea, tiene en este momento más herramientas, yo no sentir de pronto, pero ¿por qué tengo que ceder tanto con este joven si yo a su edad ni siquiera un celular tenía? Pues bueno, esta es la generación que le tocó, pero yo cómo le ayudo a este joven que su celular sea una herramienta para educarse, para prepararse, para ser autónomo, para ser autodidacta y no que el celular se le vuelva de pronto un distractor de su vida o de su proyecto de vida. Entonces es simplemente empezar a ser esos buenos tutores y también vencer de pronto como lo que nos puede generar ese resentimiento de por qué él no resuelve la vida como yo la resolví, si a mí me tocó mucho más duro que a él. Creo que es empezar también también como decía en un inicio, perdonarnos de esas situaciones y dar lo mejor para ese otro ser. Sí, pero yo creo que ahí el conflicto está, Moni, entre es que los temas están tan, si es muy a la derecha o muy a la izquierda, siempre Sí, hay. es un equilibrio y el Ajá. equilibrio siempre nos lo va a dar, eh, digamos, como esa identidad que yo tengo como padre o como madre o como tutor basado en principios y valores. Entonces los principios siempre nos marcan la ruta y siempre nos van a dar como esa estabilidad de que siempre existen como esos valores de responsabilidad, de organización, de respeto, bueno, tantos valores. Entonces, si yo logro regirme por eso que trascienden en el tiempo, va a ser mucho más fácil como ese proceso de formación y de entender también las emociones de esos nuevos, de esos niños, de esos jóvenes y adolescentes. Yo creo que sí, o sea, tienes toda la razón en relación que si se tiene como esos valores, esa ética o bueno, esas creencias o Sí, esas ideologías, digamos que no se va a ver como tristemente lo que se ve en la sociedad, Moni, y que entiendo por qué muchos papitos y hoy en día personas ya muy adultas dicen que no están de acuerdo con el tipo de crianzas porque los niños no están valorando o los adolescentes no están valorando. Pero es por lo mismo, por lo que en sus casas no hay como esos fundamentos o esas bases eh, con valores. y quizá, ¿cómo se pierde? Porque el papá está en función simplemente de proveer. Entonces es que yo todo el día me estoy matando, bueno, el lomo como lo hacemos también, y tú no estás valorando que yo llego cansado, pero de pronto el niño quiere es que llegues a dedicarle 10 minutos, 15 minutos de diálogo, ¿sí? Entonces todo tiene que ser también entender que ser un papá o una mamá responsable no es solo, claro,
asumir esa responsabilidad económica, sino que también hay un cuidado emocional para ese niño, hay un cuidado eh, de afecto, hay un cuidado de sentémonos, dialoguemos, hagamos algo en común, o sea, cubre muchos más roles de papá que solo proveer para su matrícula o para sus elementos personales. Eso es así. Moni, ¿por qué crees, ya cambiando un poquito de tema, por qué crees que hoy en día, bueno, tocando el tema que mencioné antes, que decían que la generación de cristal, Ah, pero ¿por qué crees que hoy en día existe tantas personas, niños, adolescentes, todos, que pueden tener ansiedad? bueno, la ansiedad yo creo que también como todas las patologías siempre ha existido, ¿sí? Pero quizá a hoy ya la podemos hablar, ya se ha normalizado. Y creo que la pandemia, lo que todavía vivimos, elevó tanto esos índices de ansiedad, de trastornos depresivos, que ya se volvió un poco más común, más aquí en Latinoamérica también, que pues ya empezar como a hablar como con más tranquilidad de estos trastornos. Entonces, cuando tú me dices la ansiedad, pues claro, quizás se disparó un poco más en pandemia, vuelvo y lo repito, porque pues ya la gente al perder como esa libertad de hacer sus cosas diariamente, pues eso elevó esos índices. Pero entonces, cuando me dices si la ansiedad, mejor dicho, es algo que también se debe empezar a trabajar. Y es empezar también cuando yo en un principio hablaba de empezar a conocerlos. Entonces, muchas maneras como se somatiza la ansiedad es cuando de pronto se me acelera de pronto el pulso, el corazoncito, como que ya me empieza a latir más rápido, empiezo a sudar, creo que respiro un poco más rápido. Bueno, hay muchas maneras donde la persona empieza a somatizar esa ansiedad y es bueno aprender a conocerlos. Es supremamente importante y no, o sea, ni bueno ni malo, o sea, no de pronto estoy así y como entrar en más pánico, no, simplemente identificar cosas tan sencillas como aprender a respirar es básico, ¿sí? Entonces, todo eso ayuda como que a mitigar como esas sensaciones que pueden ser normales. Yo puedo sentir ansiedad porque estoy llegando tarde al trabajo y ya, eso me altera mis niveles. Entonces, volvemos al punto de cómo hago, como todos los días, pensar estratégicamente de una buena manera, cómo hago para día a día organizarme mejor en mis quehaceres, en mis labores, para que ciertas cosas no me alteren como mis estados emocionales. Pero la ansiedad, pues también de cierta manera en su proporción la vamos a necesitar también por temas de supervivencia. Pero si yo veo que quizá ya llevo más de 1, 2, 3 semanas con este síntoma, pues finalmente sí es importante acudir a un especialista y no tener miedo. Yo digo que también existe mucho tabú y no, es que me van a medicar, no, es que creo que empezar porque no pensemos, o sea, simplemente acudamos, o sea, seamos responsables con nuestra salud. Y lo que sí he escuchado es que cuando alguien dice, no, es que me genera dependencia quienes se automedican, porque eso también quizá lo he leído y hay personas que, uy, hoy no dormí bien, voy a mirar qué pastica para dormir y empieza con media, un cuarto, una, dos, mañana no me las tomo y entonces se automedican y es creo que lo peor que puede hacer un ser humano. Mientras que si yo voy donde un especialista, donde una persona que ha estudiado, que de pronto bajo unos exámenes médicos me puede eh, realmente diagnosticar, pues se puede dar un mejor manejo y control a la situación. Y finalmente, pues como cualquier otra enfermedad, este tema de salud mental hay que normalizarlo. Uno muchas veces piensa, no, es que si me altero esto, entonces ya no voy a ser hábil o apto para trabajar, para estudiar, y definitivamente no. Es simplemente aprender a estabilizar, porque muchas veces orgánicamente en el cerebro se empiezan como a desgastar ciertas hormonas y lo único que hacen los medicamentos, obviamente bien formulados, es estabilizar esas hormonas que están de pronto allí un poquito desajustadas en el cerebro y ya. Muchos tratamientos son temporales, bueno, todo depende del paciente, pero también depende de ese querer primero reconocer, porque ese es el primer factor. Muchas veces
nos negamos a que de pronto sí estamos viviendo una situación y querer avanzar, querer mejorar y no quedarnos de pronto en ese punto. Por eso también es importante tener una persona cercana a quien hablar. Por eso ese niño debe ser un muy buen amigo de su papá, muy buen amigo de su mamá, porque si yo tengo alguien cercano a quien contarle mis cosas, voy a, digamos, voy a estar en una zona segura. Si yo le cuento mis tristezas al vecino, al amigo de la esquina que me va a decir, tranquilo, resuelve tus tristezas de pronto con entrar de pronto en otro mundo de las drogas, del alcohol y bueno, otras cosas que van a ser sí mucho más complejas y esas sí van a alterar realmente mi salud mental. Así es, Moni.